seguir con sus libros de Rubier. ¿Cuánto? Hay como Dos. 5. no has leído, ¿no? Sí, No has leído, Entonces. seguido, mira. ¿Dónde está mi corazón? El corazón. Eso. 129. 29. Tenía que estar acá a hablar. ¿De qué? Cualquier cosa, Blas puso el nombre. Yo no he puesto nada. Ese marcador no se puede poner. ¿Qué ha puesto? Yo he escrito. ¿Qué vi el tuyo? Alcohol no más era. Pero no hubiera puesto nombre. Ya. Ok, comenzaremos. Antes de hablar del corazón, tenemos que saber dónde va a estar ubicado y cómo se va a dividir el mediastino, ¿no? Todo lo que está de color verde se considera el mediastino. Ahora el mediastino se va a subdividir todavía en 2 partes más y luego se va a subdividir en 3 partes más todavía, ¿no? El mediastino nos menciona que va a originarse desde el esternón hasta los cuerpos vertebrales, de la abertura torácica superior hasta el diafragma. Eso es el mediastino. Entonces, sí, ¿desde dónde hemos dicho? Desde el esternón hasta los cuerpos vertebrales como tal, ¿no? Y superiormente se van a encontrar en la abertura torácica superior, ¿no? Detrás del manubrio esternal. Y va a acabar en el diafragma como tal, ¿no? Eso es el mediastino. Ahora lo vamos a subdividir. Es un espacio virtual ubicado entre ambos campos pulmonares, limitado detrás por vértebras torácicas y por delante con el esternón y algunos cartílagos costados. Lo mismo como tal. El mediastino lo vamos a dividir en 2. El mediastino superior y el mediastino inferior. Punto de referencia para dividir, trazamos una línea imaginaria que se llamaba este ángulo entre el manubrio y el cuerpo. El ángulo de Lewis, ¿no ve? Ese ángulo de Lewis va a ser nuestro punto de referencia para dividir el mediastino superior e inferior. ¿Hasta qué vértebra irá? Estamos viendo acá cuerpo, perdón, manubrio, cuerpo y apófisis hipoides, ángulo de Lewis como tal, ¿no? Estamos haciendo una línea imaginaria desde el ángulo de Lewis y vamos a ir hasta la T4 y T5 como tal, más o menos acá debe ser. Todo esto, esta línea imaginaria nos va a dar el mediastino superior y el mediastino inferior. Entonces acá lo estamos viendo de nuevo. El mediastino se va a dividir en un mediastino superior, esta línea que estamos viendo acá. Estamos viendo cuerpo vertebral de T4 y de T5, ¿no? Desde ahí se divide en mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino inferior se va a dividir todavía en 3 compartimentos más. En un compartimento anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿Ok? ¿Captan? ¿Ok? ¿De nuevo? Ya. Todo esto era el mediastino como tal, ¿no? Es una cavidad virtual que va a contener los órganos viscerales, el corazón, los pulmones, el timo, va a contener el esófago vital, va a contener la tráquea y parte de los bronquios principales, derecho e izquierdo, antes que ingresen a los pulmones. Pero este mediastino se va a subdividir, porque ¿dónde está ubicado anatómicamente el corazón? En el mediastino medio, ¿no
¿no ve? Entonces estamos hablando solamente del mediastino. Este mediastino, vamos a trazar una línea imaginaria desde el ángulo de Lewis hasta las vértebras de T4 y T5. Vértebras como tal, ¿no? Cuerpos vertebrales de estómago torácico. ¿Cuántos son? Dos, ¿no ve? Desde el 4 hasta el 5. Una línea imaginaria. Se va a dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El inferior se va a subdividir en tres más: un compartimento anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. ¿Ok? Y el límite inferior va a ser el músculo del diafragma. Listo. Eso es el mediastino y esas son las divisiones del mediastino como tal, ¿no? ¿Qué va a contener el mediastino? Por ejemplo, va a contener el saco pericárdico, como ustedes podrán ver, va a contener a los dos pulmones, va a contener al mismo corazón y sus grandes vasos, ¿no? La aorta y las venas que están ligando a las arterias. También va a contener, ¿qué? La tráquea y los bronquios principales, ¿ok? Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Hasta ahí nomás. Estos subbronquios ya son dentro del pulmón. ¿Okay? ¿Qué más va a contener? Por ejemplo, el mediastino posterior principalmente va a contener el esófago, ¿no? Esto es el músculo del diafragma, esto es el esófago que lo está perforando. Y también va a contener, al lado que estamos viendo, la aorta descendente en el mediastino posterior, por si acaso. Listo. Acá hay otra imagen ya más sensible, ¿no? Todo esto es el mediastino, ángulo de Lewis, ¿ven? Cuerpo o manubrio del esternón, cuerpo del esternón, ¿ven? El ángulo de Lewis, trazamos una línea imaginaria hasta T4 y T5, eso va a ser el mediastino superior para abajo, mediastino inferior. Y este se va a subdividir en tres compartimentos más, tres mediastinos más: anterior, medio y posterior, ¿no? Posterior, medio y anterior, y eso es el mediastino inferior. Por ejemplo, ¿qué encontramos en el mediastino anterior? ¿Qué órganos encontraremos? Que han llevado el histo, por ejemplo. Claro que han llevado el histo. El timo en niños y vestigios en el adulto, ¿no? Mediastino medio, ¿qué va a contener? Netamente el corazón y sus grandes vasos. Mediastino posterior, es un conducto, el esófago y los cuerpos vertebrales conforman la parte posterior del mediastino. Ok. Eso es el mediastino medio, ¿no? Solamente está conteniendo al pulmón. Límites del mediastino les voy a dejar para que lo puedan leer. Vamos a colocar ubicación del corazón, así que es importante. ¿Dónde está ubicado? En el mediastino medio. ¿Dónde más nos dice su libro? Entre las regiones pleuropulmonares, ¿no? Entre las regiones pleuropulmonares. Las regiones pleuropulmonares. Entonces, la ubicación del corazón, como ustedes podrán ver, se va a encontrar en el mediastino medio entre las regiones pleuropulmonares, el pulmón y su pleura. Así como el corazón tiene el pericardio, el pulmón tiene otra membrana que se conoce como la pleura. ¿Okay? Entre los dos se están comunicando, ¿no? Se están chocando. Entonces, ¿dónde está el corazón? Mediastino medio y entre las regiones pleuropulmonares. ¿Qué será esto? El timo. ¿No? Generalidades del corazón, ya les había dicho. Tiene una consistencia firme, como tal. Una consistencia firme. Va a tener un color rojizo.
¿Qué más vamos a encontrar? La forma. ¿Qué forma tendrá ahí? Pirámide. Perdón, forma piramidal triangular. ¿Ve? Pirámide triangular. Si es pirámide triangular, va a tener una base y va a tener un vértice. Más o menos así debe ser. Vamos a tratar de dibujar. La base. La base como tal se va a encontrar, nos menciona, posteriormente y a la izquierda. El vértice se va a encontrar anteriormente, perdón, este es a la izquierda y esto es a la derecha. Estoy viendo así. Ok. La forma del corazón, esto es algo importante, nos dice que la base se va a encontrar donde posteriormente y a la derecha. Y el vértice se va a encontrar anteriormente a la izquierda. Es más o menos así que estamos viendo el corazón. ¿Ok? Por ejemplo, eso le saben preguntar bastante. ¿Cómo está el corazón dispuesto? ¿No? No saben explicar, eso debe ser, está en el lado izquierdo. Pero ahora tienen que decir, la base está posteriormente a la derecha y el vértice está anteriormente a la izquierda. Ahora acá mismo nos dice que el corazón lo podemos dividir en tres partes. Un tercio se va a encontrar al lado derecho y 2/3 se van a encontrar al lado izquierdo. No solamente está en el lado izquierdo del corazón, también va a pertenecer al lado derecho, 1/3. Ya. El corazón lo vamos a dividir en tres porciones. ¿Ok? Una porción se va a encontrar en el lado derecho, como ustedes podrán ver en la imagen, y 2/3 partes se van a encontrar en el lado izquierdo. ¿Ok? No solamente está en el lado izquierdo, está en el derecho y en el izquierdo. Forma del corazón. ¿Cuánto va a pesar? Y acá creo que ya sabes, en el hombre y en la mujer, por ejemplo. En el hombre, 270 gramos y en la mujer 260 gramos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Como generalidades. Pero este peso es promedio medio, ¿ok? Es un promedio, no siempre va a pesar como tal. Ahora vamos a la configuración externa del corazón. La configuración externa del corazón nos menciona, vamos a poner acá, configuración externa del corazón, nos dice que tiene 3 caras, tiene 3 bordes, nos menciona que tiene una base y tiene un vértice, ¿no? 3 caras, 1, 2, 3. Tenemos la cara anterior, que es la que estamos viendo, que es también conocido como la cara externo-costal. Costal. Tenemos la cara inferior, que es conocido como la cara diafragmática. Y tenemos la cara lateral, conocido como pulmonar. Ahora, por ejemplo, Rubier nos menciona que tenemos una cara pulmonar derecha e izquierda, ¿ve? Pero ya en la pieza anatómica, el lado derecho es bien delgado, el lado izquierdo es más grueso, ¿ok? Es más grueso. En alguna otra bibliografía solamente tenemos la cara pulmonar izquierda, una cara anterior y una cara inferior. ¿Okay? Quiero que quede eso bien claro, porque para leer un electrocardiograma solamente tenemos que saber las caras. ¿Ve? Las 12 derivaciones que se le coloca o que se le pide en un electrocardiograma para ver cómo está funcionando el ritmo de conducción. Tenemos las caras como tal, cómo está funcionando. Entonces, no saben cuántas caras hay. Tenemos 3 caras, ¿ok? Externocostal, diafragmática y pulmonar. Roberto menciona derecho e izquierdo, pero más que todo predominante izquierdo la cara, ¿ok?
bordes, vamos a tener tenemos tres bordes. Tenemos un borde derecho y tenemos dos bordes izquierdos. ¿Ok? Dos bordes izquierdos. La base solamente está conformado por atrios, nada más. Y el vértice, también conocido como el apex o punta del corazón. Ahora, en la cara anterior del corazón, vamos a ver si tengo la imagen. Bueno, antes de irnos acá, ¿no? Este es un esquema de Gray. Estamos viendo cómo lo ve ese libro, el tema del corazón. ¿Qué es lo que estamos viendo? Todo lo que es amarillo sería la cara anterior. Todo lo que es anaranjado es la cara diafragmática o inferior. De ambos lados tenemos las caras pulmonares, pero la izquierda es la que va a predominar, es más grande, se puede ver. La derecha no se puede ver. ¿Okay? ¿Y qué más nos falta? La base del corazón, la punta del corazón, ¿no? Es un diagrama. Tenemos la base, tenemos el apex o tenemos el vértice, tenemos la cara inferior, la cara anterior y las dos caras pulmonares, ¿no? ¿Claro? Ya. Vamos solamente a la cara anterior. La cara anterior se va a dividir en dos partes. Vamos a ponerlo. Cara anterior, vamos a hacer se divide en dos segmentos. Un segmento atrial, tenemos un segmento ventricular. Antes de irnos a los segmentos, nos dice que el corazón, vamos a encontrar 4 cavidades, ¿no? Internamente, pero externamente también se pueden ver las 4 cavidades, ¿ok? Externamente también. Por ejemplo, lo que estoy tocando solamente son ventrículos, y lo que estoy tocando solo son las aurículas o las orejas, digo, orejuelas como tal, ¿eh? Toda la configuración externa del corazón va a estar dividido por 3 surcos, tanto la cara diafragmática como la cara anterior, y entre los ventrículos y las aurículas solamente son 3 surcos. ¿Cuáles son estos 3 surcos? Surco interventricular, tenemos el surco interatrial y tenemos el surco coronario. ¿Ok? Surco interventricular nos va a dividir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. El surco interatrial del atrio derecho y del atrio izquierdo. Y el surco coronario nos va a dividir entre los ventrículos y los atrios, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un esquema más o menos así como tal, ¿no? Más o menos los surcos que vamos a encontrar en la configuración externa, ¿no? Surco interventricular, surco interatrial y el surco coronario. Nos va a dividir ambos. Estos 3 surcos van a delimitar todos los segmentos del corazón. La cara anterior que estamos viendo en la imagen tiene un segmento atrial y un segmento ventricular. El segmento, por ejemplo, vamos al ventricular, se va a subdividir. Vamos a encontrar 2 atrios, ¿no ve? Uno derecho y uno izquierdo. Vamos a encontrar 2 ventrículos en la configuración externa. El surco interventricular va a ser este. El surco interatrial va a ser este. Y el surco coronario va a ser este. ¿Ya? Esos 3 surcos van a... ¿Ya? Tenemos la aurícula, perdón, el atrio derecho, el atrio izquierdo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo.
Estos de la configuración externa van a ser divididos mediante surcos. El surco interventricular, surco interatrial y el surco coronario. Entonces, el surco interventricular va a dividir los dos ventrículos. El surco interatrial va a dividir los dos atrios. Y el surco coronario divide el atrio y el ventrículo. ¿Ok? Listo. Esos son los tres surcos. Por ejemplo, si hubiéramos hecho la disección del corazón, se cortan los surcos. Desde el surco es el punto de referencia. Ubicamos el surco y hacemos el corte o la incisión, ¿no? Para hacer una disección del corazón. Ahora, la cara anterior, que es lo que estamos viendo acá, se va a dividir en un segmento atrial y en un segmento ventricular. El segmento ventricular se va a subdividir todavía en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. ¿Ok? Ok, tenemos la porción anterior, tenemos la porción posterior. En la porción anterior del segmento ventricular de la cara anterior, solamente vamos a encontrar una estructura, que es el mismo de acá, que es el surco interventricular. Interventricular. Y le vamos a dar otro nombre. Anterior. Listo. La porción posterior del segmento ventricular vamos a encontrar dos orificios. Uno que es el orificio de la aorta y el otro que es el orificio del tronco pulmonar. ¿Ok? Esos dos lo vamos a encontrar. Entonces, estamos viendo la cara anterior del corazón. Dividimos en dos segmentos, uno ventricular y uno atrial. ¿Okay? El ventricular se va a dividir en dos partes, una anterior y una posterior. La anterior vamos a encontrar un surco, que es el surco interventricular anterior. Y la posterior vamos a encontrar dos orificios, que es de la aorta y del tronco pulmonar. Ahora, estos dos nos van a bloquear la visión del segmento atrial. Segmento atrial. ¿Qué es lo que encontramos? Simple, dos cosas, no quiero más que sepan. La orejuela derecha y la orejuela izquierda. Orejuela derecha, orejuela izquierda. Nada más. En el segmento atrial de la cara anterior encontramos la orejuela derecha y la orejuela izquierda. ¿Cuál es la función de las orejuelas? ¿Para qué nos servirán esas orejuelas? Porque han visto que se comunica con los atrios internamente. Nos van a ayudar a que no se produzca un estancamiento de sangre. ¿Ok? Esa es su función. Nos evita que no haya un estancamiento de sangre. Es como otra bomba que va a tratar de enviar, ¿ya? Que no se estanque. Función, por si acaso, puedo marcar una orejuela en el corazón, derecho o izquierdo. No están atentos, recién cuando les digo voy a marcar mi. Ok, cara anterior, por último, vamos a dividirlo en un segmento ventricular y un segmento atrial. El segmento ventricular tiene dos porciones, una anterior y una posterior. La anterior solamente encontramos el surco interventricular anterior. La posterior voy a encontrar dos orificios, de la aorta y del tronco pulmonar. El segmento atrial voy a encontrar solamente la orejuela derecha y la orejuela izquierda. Nada más, eso es como se debe leer la cara anterior, no solamente así, ¿ver? Hay un orden. ¿Ok? Eso con la cara anterior. ¿Cómo es el orden, doctor? Ya les he dicho. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? El surco comunicar, ¿no? Surco interventricular anterior. Va a dividir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué será este de acá? Este de acá. Surco auriculoventricular, pero le hemos puesto surco coronario. Es lo mismo, ¿no ve?
aurículo ventricular o coronario. Es lo mismo como tal, ¿no? Listo. Tenemos las dos orejuelas y tenemos el tronco pulmonar y la aorta. Recuérdense que el tronco pulmonar va adelante y la aorta está atrás para ubicar la pieza anatómica, ¿no? El tronco pulmonar es adelante y detrás está la aorta, para que no se confundan porque no van a poder manipularse. ¿Ok? Esto sale de acá y este sale de acá. ¿Ok? Se cruza. Si quieres hacerlo así, está bien. Vamos a la cara anterior, los surcos, lo mismo, ¿ven? Surco interventricular anterior y ya. ¿Qué va a pasar por el surco interventricular anterior? La arteria descendente anterior. ¿Rama de dónde será? Izquierda. ¿Ok? Arteria coronaria izquierda. Ya, vamos a la cara inferior. Cara inferior. La cara inferior del corazón, como nos dice, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En esta cara inferior igualmente se va a dividir en dos segmentos más, que es solamente esto, la cara inferior. Se va a dividir en un segmento atrial y en un segmento ventricular. Segmento atrial y segmento ventricular. El segmento ventricular, ¿qué es lo que voy a encontrar? Otro surco interventricular posterior. ¿Ok? En el ángel les ha marcado sí. Interventricular posterior, como tal. ¿Y qué voy a encontrar en el segmento atrial? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué es lo que ven acá? Más que todo voy a encontrar el seno coronario. ¿Ya? El seno coronario voy a encontrar en el segmento atrial. Y nos menciona parte del orificio de la vena cava inferior. Entonces, en el segmento atrial encuentro el seno coronario. Eso con la cara inferior. Doctor, ¿es seno? Seno. ¿Qué? Seno coronario. El otro es surco oblicuo. Ah, no. Ya. Ya. En el surco coronario se va a alojar también el seno coronario, que es una vena. ¿Ya? Es al revés. ¿Ok? Es una vena. El seno coronario. ¿Ven? De color azul. Ese se considera el seno coronario, que se va a alojar en el surco coronario. Solo en la parte inferior. La parte inferior y la parte anterior están también las arterias. Este surco coronario va a alojar tanto arterias como la vena. ¿Ok? Los dos. Debajo de este seno coronario vamos a encontrar una arteria. ¿Ok? Debajo de él encontramos una arteria coronaria. En el ángel no se puede ver este seno. Por lo menos en los corazones que les he mostrado no se podría ver. Listo. Cara inferior. Vamos acá. Inferior. No, esto no. Se mezclaron. Ya, vámonos hacia la base. Esta misma imagen. La base del corazón. ¿Qué cara nos faltaría? La cara pulmonar. ¿Hay algo de relevancia? No, nada, solamente como título. Cara pulmonar, no hay nada de relevancia. Si han podido ver su libro, no dice nada importante. ¿Okay? Cara pulmonar se relaciona con la pleura y el pulmón. Listo. Ahí como tal. Tenemos luego la base del corazón. Esta base del corazón, que lo estamos viendo acá, la base del corazón solamente va a estar conformado por los atrios. Atrios, el derecho y el izquierdo. La base del corazón solamente está conformado por los atrios del corazón. ¿Ok? ¿Cuáles son los atrios? Estos dos de acá. Los atrios van a estar divididos por un surco, que era el surco interatrial. ¿Ve? Derecho, izquierdo.
Ahora, el derecho, pero vamos a ver el derecho. Sí, el derecho se va a relacionar con el orificio de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior. ¿Ok? El atrio derecho se está relacionando con el orificio de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior. ¿Ok? Eso estamos viendo en el lado derecho. El atrio izquierdo vamos a encontrar 4 orificios, que son los de las venas pulmonares. ¿No? 1, 2, 3, por el momento voy a poner así, venas pulmonares. El izquierdo vamos a encontrar 4 venas, ¿no ve? Las venas pulmonares. Estas venas pulmonares van a ser 2 derechas y 2 izquierdas, ¿no ve? El derecho va a ser superior e inferior, el izquierdo superior e inferior. Si quieren decirlo superior, digo superior derecho, es válido para el anfiteatro. Entre ambas venas vamos a encontrar un repliegue que se le conoce como en el anfiteatro le marcamos seno oblicuo del pericardio. Seno oblicuo del pericardio. Ahora acá, en el derecho, volvamos. Tenemos el orificio de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior, que es lo que estamos viendo acá. De color lila, ¿qué será? La orejuela derecha. Exacto. La orejuela derecha. Entre la orejuela derecha y las 2 venas se va a formar un surco, que se le conoce como el surco terminal de His. ¿Ok? Es importante eso. Surco terminal de His. Vamos a ponerlo acá. Surco terminal de His. No es con Z, por si acaso. De nuevo, ya con la imagen, ¿ya? La base del corazón solamente está conformado por los atrios, nada más. El atrio derecho y el atrio izquierdo. Lo estamos viendo acá. Atrio derecho y atrio izquierdo. ¿Cómo está dividido eso? Por un surco, que sería el surco interatrial. La porción derecha, o el atrio derecho, vamos a encontrar 2 orificios. El orificio de la vena cava inferior y el orificio de la vena cava superior. Algunos libros a esto se le conoce como el seno de las venas o el seno de las cavas. ¿Ok? Pero no lo voy a mencionar, no está en el libro. Orificio de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior. Al lado derecho encontramos la orejuela derecha. Entre estos dos se va a formar un surco que se le conoce como el surco terminal de His. Ernest, anda, lávate tu cara. Estás durmiendo. Vuelves. Surco terminal de His. ¿Ok? Que tiene relación con la configuración interna del corazón. Ok. Hasta acá claro, ¿no? El atrio izquierdo solamente vamos a encontrar 4 orificios. Los venas pulmonares, izquierdas y derechas. Supero derecha, infero derecha. Supero izquierda. Solo al revés. No, al revés. Supero derecha, infero derecha. Supero izquierda, infero izquierda. Estas 4 venas pulmonares están llegando ¿dónde? Al atrio izquierdo. Pero todo como un cuadrado que se está formando se le conoce como, digamos una flecha señalada, se le conoce como el seno oblicuo del pericardio. ¿Ok? Se le conoce como el seno oblicuo del pericardio. Esto se lee, sí, se han marcado las 4 venas y el seno oblicuo del pericardio. ¿Ok? Dar un ingreso. Ok, eso con la base. Y en ese caso, ¿qué problema? Como función, es un modo de fijación
Solo identificar. No de fijación. Solo modo de Ubicación o por donde están ingresando las venas. ¿No ve? Están ingresando a las orillas. Ok, vértice. Vértice. El vértice o el ápex o la punta del corazón, ¿qué función tendrá? Vamos a poner, une el surco interventricular anterior con el surco interventricular posterior. Va a unir el surco interventricular anterior del surco interventricular posterior, de la cara anterior y de la cara diafragmática. ¿Okay? Lo está uniendo en la punta del ápice. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos esas arterias también se van a unir. ¿Ya? Se van a unir también las arterias. Más del 90% se unen las arterias. Por ejemplo, esto es el surco interventricular posterior. ¿Qué va a alojar ahí? La arteria interventricular o la arteria descendente posterior. ¿Ve? Adelante es la arteria descendente anterior. Acá es la arteria descendente posterior. Que cuando llegan al ápex se van a unir, se anastomosan. Se pueden unir en un 90%. Igual se comunican los dos surcos cuando llegan al ápex. Entonces, si yo marco el ápex del corazón, me tienen que poner une el surco interventricular anterior y surco interventricular posterior. ¿Listo? Esa es la configuración externa del corazón. No es difícil, ¿no ve? No, parece, ¿no? No tengo relación. Doctor, ¿la cara inferior se le puede decir también cara posterior? No se le puede decir. Es anterior. Es anterior, inferior y lateral izquierdo. Anterior, inferior. Más que todo el izquierdo. No pueden decir posterior. Olvídense esa palabra. ¿Ya? Ok. Relación del corazón. ¿Cómo está relacionado? Relación. Silencio, cara anterior o cara esternocostal. La cara anterior del corazón, ¿con qué estructura se va a relacionar? Primera, el timo. Se va a relacionar con el timo en el niño y en el adulto, vestigios del timo. Número 2, se va a relacionar con la pleura y pulmones. Número 3, ¿con qué más se va a relacionar? Músculo transverso del tórax. ¿Recuerdan el músculo transverso del tórax? Músculo transverso del tórax. ¿Qué más se va a relacionar? Vasos torácicos internos. Vasos torácicos internos. Y plastrón externocostal. Plastrón externocostal. Estamos hablando de la parte de los cartílagos, ¿ya? Eso se le considera como plastrón. Entonces, la cara anterior del corazón se va a relacionar con 5 estructuras anatómicas: el timo, pleura, pulmones, músculo transverso del tórax, vasos torácicos internos y plastrón externocostal. ¿Okay? La parte anterior. Vasos torácicos, cuando hablamos de vasos, estamos hablando de una arteria y una vena. ¿Okay? O una arteria y dos venas, cuando se habla de vasos. ¿Okay? Doctor, ¿y eso relaciona aquí luego en el destino anterior? No, esto sí, exacto, en el intestino anterior, pero estamos hablando de la cara anterior del corazón. ¿Cómo se está relacionando? ¿Ya? Ahora vamos con la cara diafragmática. Cara diafragmática o cara inferior del corazón. ¿Cómo se va a relacionar la cara diafragmática? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El diafragma. Se está relacionando con el diafragma.
más exactamente nos dice con el foliolo anterior del centro tendinoso, ¿no? Entonces, todo lo que están viendo es el diafragma. El diafragma tiene un esqueleto en forma de trébol, ¿eh? Y la parte anterior se le considera como foliolo anterior, foliolo izquierdo y foliolo derecho. El corazón netamente se va a relacionar con el foliolo anterior del centro tendinoso. ¿Ok? Eso está en su libro, en parte de relación con la cara diafragmática. ¿Ok? Entonces se va a relacionar con el foliolo anterior del centro tendinoso. Ok, listo. Aquí encontramos un nombre bien raro, que es el espejo de Van Helmont. El espejo de Van Helmont. Es lo mismo, son los foliolos anteriores y laterales, ¿no? El diafragma va a tener hiatos, como tal. Tenemos un hiato, dos hiatos, tres hiatos. ¿Qué será este de acá? El hiato de la arteria aorta. Una vez que pasa el diafragma, se convierte en aorta abdominal. Superiormente al diafragma es conocido como la aorta torácica. ¿Okay? ¿Qué más voy a encontrar acá? Que nos dice orificio de la vena cava inferior y el esófago, ¿no? Se va a conectar con el estómago. Entonces, el diafragma va a tener tres hiatos, por si acaso. Uno que es para la aorta, uno que es para el esófago y otro que es para la vena cava inferior. ¿Okay? Va a perforar estas estructuras, el diafragma como tal, y eso se le conoce como el espejo de Van Helmont. ¿Okay? Ya, el diafragma, estamos viendo la cara inferior. ¿Cuál es la función del diafragma? ¿Es un músculo? Sí. ¿Ve? Como es un músculo, necesita una parte tendinosa, que es todo lo que es blanco. ¿Okay? El diafragma, su función principal es el primer músculo de la inspiración, de la respiración. ¿Okay? Es el principal músculo de la respiración, el diafragma. ¿Ok? El diafragma va a tener orificios que se le consideran como hiatos diafragmáticos. Hiatos, por donde va a pasar la vena cava inferior, va a pasar el esófago y va a pasar la aorta. Pasa el diafragma y se le conoce como aorta abdominal y va a irrigar prácticamente todo el tubo digestivo bajo para abajo, ¿no? Estamos hablando de yeyuno, ilion, colon ascendente, descendente, transverso, sigmoide, recto. Estamos hablando de útero, aparato reproductor masculino, femenino, ¿no? Es, por ejemplo, de aquí para abajo es en acto 2, pero hasta acá deben conocer, ¿no? Listo. La cara inferior del corazón. ¿Dónde está? Posterior. Cara posterior. Tenemos una cara posterior. ¿Qué más vamos a tener? La base. ¿La base se va a relacionar del corazón? Sí. ¿Okay? La base del corazón. ¿Cómo se relaciona la base? Tenemos una parte izquierda y una parte derecha, como tal, ¿no? La base, ¿cómo se está relacionando? ¿Qué dice su libro? ¿Qué parte se va a encontrar el esófago? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde están sus libros? ¿Por qué no me están siguiendo? Los padres están mintiendo. No, yo confío en usted, doctor. Usted es sabio. Listo. La base, ¿cómo se está relacionando? Igual. No, eso no es.
se divide en dos segmentos. No. Relación de la base del corazón. Músculos papilares del ventrículo derecho, ¿eso? No, eso es internamente. Estamos todos estamos hablando externamente, no hemos tocado nada internamente. Todavía no es eso. Coagulación interna. Hasta que investiguen. La Base base del corazón. derecha e izquierda. ¿Ok? El surco interarterial es un surco ancho y poco profundo y sinuoso, es convexo a la derecha, en la parte superior de los atrios frente a las venas pulmonares. Acá mismo. ¿Ok? Volvemos a la base. La base del corazón está conformado, como hemos dicho, por el atrio derecho e izquierdo. A ver, dividido por un surco, que es el surco interarterial. El izquierdo, donde estoy tocando, se va a relacionar con órganos, principalmente con el esófago. Donde estoy tocando, se relaciona con el esófago. ¿Ya? Entonces, izquierdo se relaciona con el esófago. Y también se va a relacionar con vértebras torácicas, 6, 7 y 8. Y va a agregar a veces el quinta vértebra torácica. ¿Ok? Está relacionando con vértebra torácica, que es el 5, vértebra torácica 6, vértebra torácica 7 y vértebra torácica 8. ¿Ok? A la izquierda. A la derecha, ¿cómo se está relacionando? Con la pleura y con el pulmón. pleura y pulmón derecho. 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 También se va a relacionar con el nervio frénico derecho. Frénico derecho. Y también se va a relacionar con vasos pericardiofrénicos derechos. ¿Okay? Pericardiofrénicos derechos. Pericardiofrénicos derechos. ¿Ok? La base del corazón se va a relacionar los dos, izquierdo y derecho. A la izquierda con el esófago. Sexta, séptima y octava vértebra torácica. Y algunas veces también con la quinta vértebra torácica. ¿Ok? Por eso 5, 6, 7 y 8. Si les preguntan a qué nivel está el corazón, los pueden responder. 6, 7, 8. A ver, vértebra torácica. A la derecha se va a relacionar con la pleura y el pulmón derecho. Y también se va a relacionar con nervio frénico derecho y vasos pericardiofrénicos derechos. Ahora, ¿qué nos falta? La cara pulmonar izquierda. Cara pulmonar izquierda. Primero que se va a relacionar es la impresión cardíaca. ¿Qué más? El pulmón izquierdo, la pleura. Exacto. Estamos hablando de pleura y pulmón izquierdo. No, derecho. Pulmón izquierdo. Ah, perdón. Y nervio frénico izquierdo. Vasos. Y vasos Cardiofrénicos izquierdos. cardiofrénicos izquierdos. Lo mismo. Ok, relación del corazón, de nuevo. La cara anterior del corazón se va a relacionar con el timo, se va a relacionar con la pleura y los pulmones, se va a relacionar con el músculo transverso del tórax, se va a relacionar con los vasos torácicos internos
Y por último, con el plastón externo costal. 5 cosas se relacionan la cara anterior del corazón. Tenemos la cara inferior. Esta cara inferior del corazón se va a relacionar netamente con el diafragma, más exactamente con el folíolo anterior y el centro tendinoso. Tenemos la cara pulmonar izquierda, que está relacionándose con la presión cardíaca, que va a dejar el pulmón izquierdo, la pleura y el pulmón izquierdo, nervio frénico izquierdo y vasos pericardiofrénicos izquierdos. Y la base del corazón se va a dividir en dos, derecho e izquierdo. El izquierdo se va a relacionar con el esófago, Las vértebras. que es acá, y con la vértebra sexta, séptima y octava vértebra torácica y algunas veces la quinta. Y a la derecha se va a relacionar con ¿qué? Con la Pleura, pulmón derecho, chelicito derecho, vasos pericardiofrénicos derechos. Eso es la relación del corazón. ¿Ya? Relación del corazón. Pregunta. Puedo hacer una de las siguientes estructuras no pertenece a la relación anterior del corazón. Voy a anotar con eso A, B, C, D y voy a inventar. C. Músculo pectoral, músculo cesario, puedo poner, ¿no? Vasos torácicos externos, ¿no? Igual, ¿no? Cada impresión cardíaca, pleura, pulmón izquierdo, nervio frénico izquierdo, puedo poner nervio subfrénico. Entonces tiene memoria. Ok, eso es todo configuración externa, nada más. Externa nomás. ¿Dónde está? Falta la interna. Está configurado todo, ¿no? Check. Ya. Foto. Todo. Menos. Ok, vamos a configuración interna, no lo voy a hacer tan largo, vamos a hacerlo mejor. Es importante porque vamos a ver el corazón. Configuración externa y interna. ¿Qué es lo que vamos a encontrar principalmente? Vamos a tratar de dibujar. Picasso. ¿Bien? Más o menos esto es el modo que tienen ustedes de defender, por ejemplo, en sus exámenes de pregrado, grado, ¿no? Si tienen su paciente hipertensión arterial o alguna patología con el corazón, ¿y qué adulto no tiene hipertensión? Les hacen dibujar el corazón, a ver. Entonces es algo que están aprendiendo a última hora. ¿No? Ya. La parte central del corazón, vamos a dividirlo así. Eso disminuye. Podríamos poner eso. Ok. En la parte tenemos el atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Primero que vamos a dar es esto de acá. Esto se le conoce como el tabique o septo interventricular. ¿Ve? Vamos a Interatrial. tabique interventricular. Este tabique interventricular, que es todo esto que estoy viendo. ¿Cuánto nos dice que va a medir? ¿Cuánto crees? ¿Cómo que 150? 5. ¿Cuánto mide? 5 milímetros. El grosor estamos en milímetros, ¿no? Tabique interventricular. ¿Se acuerdan que en el anfiteatro el tabique interventricular tiene dos porciones? Una porción muscular y una porción membranosa.
¿Ok? Entonces, la porción membranosa es simplemente esta pequeña de acá. La porción membranosa del tabique interventricular. ¿Ok? La parte muscular, que es esto, va a medir 5 milímetros. La parte membranosa va a medir 2 milímetros. Y tiene una longitud de 7 a 8 como tal. ¿Ve? 7 a 8 de longitud. Ok. Le va a continuar otra estructura que se le conoce como el tabique interatrial. ¿Ese azul? Ay, qué bonito. Tabique interatrial. Luego continúa otra estructura. Tabique interatrial. Ok. Entonces tenemos el tabique interatrial. Este tabique interatrial nos dice que tiene una característica muy común, que vamos a encontrar una fosa, ¿lo ve? Que es conocido como la fosa oval. Entonces esto de acá, vamos a poner a este lado, es la fosa oval. Fosa oval que va a comunicar los dos atrios en la vida embrionaria. Cuando el bebé nace y se produce el primer llanto, esta fosa se va a cerrar. Cuando produce el primer llanto, el bebé, la fosa se cierra. Si no se cierra, nos va a producir comunicación de sangre poco oxigenada y sangre rica en oxígeno. Se va a mezclar. A eso se le conoce como circuito o shunt interatrial o interauricular. Shunt o circuito interatrial o interauricular, ¿no? Esta fosa oval va a tener un relieve. Este relieve se le conoce como el limbo de la fosa oval. Limbo de la fosa oval. Y la target lo conoce como el anillo de Busen. ¿Okay? El anillo de Busen. La target lo conoce como el anillo de Busen. ¿Okay? Entonces tenemos el tabique interventricular. Se va a dividir el atrio derecho, el atrio izquierdo. Encontramos la fosa oval y alrededor de la fosa oval encontramos el limbo de la fosa oval, o conocido como el anillo de Busen. Listo, ¿no? Ahora vámonos por partes. Ventrículo. Características del ventrículo derecho. ¿Qué características encontraremos del derecho? ¿Cómo podemos dividir? ¿Cuál es la diferencia entre aquí y acá, por ejemplo? ¿Sus paredes? Uno rellena y uno inyecta. La pared del ventrículo derecho mide 5 milímetros y del izquierdo va a medir 1 centímetro, una diferencia, 5 y 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Sí, diferencia. Esta va a ser mayor grosor, 1 centímetro su pared. Okay, vamos a ponerla acá, 1 centímetro. Y el de acá es 5 milímetros. ¿Por qué esto es más grueso que este? Porque tiene que bombear la sangre. ¿Okay? Tiene que bombear la sangre para que suba por la aorta ascendente y llegue a la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores, todo el abdomen. Por eso es más grueso, una diferencia. ¿Okay? En nivel ventricular vamos a encontrar trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas. Estas trabéculas carnosas se van a dividir en 3 tipos, de primero y segundo y tercer orden. ¿Okay? Primero, segundo y tercer orden. Orden. De primer orden se le considera músculos papilares. Papilares. De segundo orden se le conoce como puentes. Yo lo digo puentes. ¿Ok? Puentes. Y de tercer orden, más o menos como pliegues.
Tenemos en los ventrículos las trabéculas cavernosas, ¿no? De primero, segundo y tercer orden. De primer orden tenemos los músculos papilares. El músculo papilar va a tener una base y va a tener un vértice. Base y vértice. La base se va a originar de la pared muscular ventricular. ¿Ok? Y el vértice se van a originar las cuerdas tendinosas de los músculos papilares. ¿Acá veo músculos papilares? Sí. Esto de acá son los músculos papilares. Músculos papilares. La base está originando de la parte muscular del ventrículo. Y el vértice, que quiere decir la punta, se están originando las cuerdas tendinosas. ¿Ya? Músculos papilares. Ahora, por ejemplo, lo que dice acá, trabéculas carnosas, como pequeñas fosas. ¿Ves? Esas pequeñas fosas se le considera de tercer orden. Solamente están en la pared. Nada más. De tercer orden, como pliegues. Y de segundo orden se le considera un puente. ¿Qué quiere decir? Los dos extremos van a estar en la parte muscular. Y el cuerpo está libre. ¿Ok? Más o menos así. Puentes, los dos extremos están en la pared ventricular y la base se encuentra libre. Acá está unido al músculo y acá está unido al músculo. Y el centro se encuentra libre. ¿Okay? Esos son los de segundo orden. El de vaca que hemos visto abierto, uno que estaba conectado, ¿no ves? De músculo a músculo, esos son de segundo orden. Y los que están alrededor, formando como cavidades, son de tercer orden. ¿Okay? Las trabéculas carnosas, como tal, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Ventrículo derecho, ¿no ves? ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar una de estas que va a resaltar, que se le conoce como uno que he marcado, el marginal. ¿Cómo se llama? Septo marginal. La trabécula septo marginal. ¿Okay? Características: trabécula septo marginal. Esta trabécula septomarginal es como el puente, pero es el más grande que se encuentra en el ventrículo derecho. ¿Por qué será el más grande? Nos llama la atención porque por esta trabécula septomarginal va a pasar el sistema de conducción cardíaco derecho. ¿Okay? Por ahí está pasando el sistema de conducción derecho. ¿Okay? Como función. ¿Se puede ver en el ampli? Sí, les he marcado. Esta trabécula del septo marginal derecho se va a originar de la cara septal y de la cara anterior. Ese es su origen. ¿Okay? Se origina en la cara septal y en la cara anterior del ventrículo. Todo esto estamos hablando solamente del ventrículo derecho, por si acaso. En ahí encontramos la trabécula marginal. ¿Qué más voy a encontrar? Se puede ver acá. Lo que está abierto es el ventrículo derecho, ¿no? Músculos papilares, el primero, segundo orden. El de acá es el cono arterioso. ¿No ve? Con el de vaca, la sangre baja y sube, les dije, ¿no ve? Cono arterioso. Y se le conoce como ostium infundibulum. ¿Ok? El cono arterioso se le conoce como el ostium infundibulum. ¿Ok? Cono arterioso es el ostium infundibulum. Entonces, la sangre va a ingresar poco oxigenada al ventrículo derecho y va a contraerse el ventrículo derecho y va a pasar por el cono arterioso o el ostium infundibule y va a salir por el tronco pulmonar, ¿no? Si no, tendría que bajar así, ¿no ve? Por eso es que hay este cono arterioso. Ostium infundibule. Listo, ¿qué más voy a encontrar? Ahí, una válvula. ¿Qué válvula encontramos en el ventrículo?
Esta válvula tricúspide, ¿cuántas valvas va a tener? Una valva. Ya. Tenemos la valva septal, tenemos la valva anterior y la valva posterior, ¿no? Tres valvas como tal, ¿no? Una anterior, una septal y una posterior. Tres valvas, por eso es tricúspide, porque tiene tres valvas. En algún otro libro se le conoce como cúspide. A las valvas se le conoce también como cúspide. La valva septal, ¿dónde se va a originar? En la cara septal. La valva anterior se va a originar en la cara anterior. Y la valva posterior, ¿en qué cara se originará? Cara inferior. ¿Ok? Recuerden, el ventrículo derecho tiene una cara septal, una cara anterior y una cara inferior. No tiene posterior. ¿Ok? Pero tiene valva posterior que se va a la cara inferior. ¿No? ¿Cómo está configurado las valvas, por ejemplo? Una valva histológicamente de partes. No, cartilaginoso sería duro, membranoso, ¿no? ¿Qué más? Partes de una valva. Vamos a tener 4 partes más, ¿no? Vamos a tener un borde libre. Tenemos un borde adherente. Tenemos una cara axial. Y tenemos una cara parietal. ¿Ok? Entonces las valvas van a tener un borde libre. Tienen un borde adherente que se va a unir al músculo. Una cara axial que va a ser superior. Y una cara parietal que es donde se va a insertar las cuerdas tendinosas. Ok, eso con características de las valvas. Solamente cualquiera de estas tiene las mismas características. ¿Qué más vamos a encontrar en nuestro ventrículo derecho? Vamos a encontrar otro orificio. ¿Cuál será? El tronco pulmonar. El tronco pulmonar. Tronco pulmonar se le considera que va a tener valvas. ¿Tiene valvas? Tronco pulmonar. Sí, se le consideran valvas semilunares. Semilunares. ¿Ok? Estas valvas semilunares, ¿cuáles van a ser del tronco pulmonar? Tenemos una valva. Tenemos una anterior, tenemos una derecha y tenemos una izquierda como ¿no? Estas valvas tienen la misma característica de acá. Tienen un borde libre, un borde adherente, una cara axial y una cara parietal. En las valvas semilunares del tronco pulmonar se le va a conocer como nido de golondrina. ¿Okay? Nido de golondrina. En el borde libre vamos a encontrar una estructura anatómica que es el nódulo de Morgagni. ¿Ok? Voy a encontrar el nódulo de Morgagni. Ya, eso es el ventrículo derecho. ¿Ok? De nuevo, recapitulando rápido. El ventrículo derecho como tal, que es lo que estamos viendo, vamos a encontrar que tiene los carnosos como tal, de primero, segundo y tercer orden. El primer orden son los músculos capilares, de segundo orden son como puentes, de tercer orden son los pies que están en la cara del endocardio, mejor dicho. ¿Okay? Luego de eso, ¿qué más voy a encontrar? El orificio
La válvula tricúspide. Si es tricúspide tiene tres válvulas, ¿ves? Anterior, septal y posterior, como tal. Cada valva va a tener partes. Un borde adherente que se va a unir al músculo. Un borde libre donde se van a unir las cuerdas tendinosas. Estamos viendo ahorita una cara parietal. Y la de arriba es la cara axial. Lo que veían de arriba es la cara axial. Lo que ven de abajo es la cara parietal, ¿no? Y estamos viendo que también vamos a encontrar el cono arterioso o el ostium infundibule. También vamos a encontrar a esta misma altura la trabécula septomarginal. Su función es por donde va a pasar el sistema de conducción derecho. ¿Ok? Y vamos a encontrar las valvas del tronco pulmonar, que son tres: una anterior, posterior, anterior, derecha e izquierda. Estas igual tienen las mismas cuatro partes: borde libre, adherente, cara axial, y estamos viendo ahorita la cara parietal. A estas de acá se le conoce como nido de golondrina, ¿no? Nido de golondrina. Entre las válvulas que se cierran van a dejar pequeños espacios. No se cierra por completo, dejan pequeños espacios. A esos espacios van a entrar los nódulos de Morgagni. Nos van a ayudar para que no haya un reflujo, ¿ok? Para que cierre bien las válvulas, ¿no? A ver, vamos a tratar de buscar. Acá, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La tricúspide y la mitral. Tricúspide, mitral, ¿esto cuál será? Aorta y pulmonar, tronco pulmonar, ¿no? Estamos viendo acá anterior, derecha, izquierda. Acá de la aorta es posterior, derecha, izquierda. Anterior, derecha, izquierda. En acá hay un pequeño espacio. ¿Ve? No cierra por completo. Ahí entra la función de esos nódulos de Morgagni, que se van a encontrar en el borde libre de las válvulas. Ahorita, ¿qué cara estaré viendo? Cara axial. Cara axial. Y hace rato estábamos viendo la cara parietal de la válvula. ¿Ok? Eso con el tema del ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. ¿Dónde está el ventrículo izquierdo? Ventrículo izquierdo. No tengo rato. Ventrículo izquierdo. ¿Qué voy a encontrar ahí? Lo mismo, ¿no ves? Las trabéculas carnosas que se encuentran en los ventrículos. Pero vamos a cambiar. Vamos a encontrar la válvula mitral o bicúspide. Si es bicúspide, solamente tiene dos valvas. O cúspides también se le conoce, tres valvas, una anterior y una posterior. Estas se van a originar solamente en la cara lateral. El ventrículo izquierda tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral. Ahí muere. El ventrículo izquierdo tiene una cara medial y una cara lateral. La cara medial es el septum y la cara lateral es el otro lado. La válvula mitral va a tener dos valvas, una anterior y una posterior. Estas dos valvas van a juntarse ¿con qué? Con el músculo. ¿Qué músculo es este? Papilares. Que se van a originar en la cara lateral del ventrículo izquierdo. ¿Qué más voy a encontrar acá? Otro orificio. De la aorta como tal. De la aorta tiene tres valvas. Solo que este tiene un posterior, izquierdo y derecho. ¿No? Lo mismo. Acá, lo mismo, ¿no? Estamos viendo la aorta como tal.
tiene 3 valvas, posterior, derecho, izquierdo. El pulmonar tiene izquierdo, derecho y anterior. ¿Okay? La aorta como tal, igual va a tener otro espacio pequeño. Igual necesitamos otro nódulo, pero este nódulo se le conoce como el nódulo de Arancio. De Arancio. Pero para las dos igual se puede decir varios amigos. Arancio, voy a preguntar. Arancio, nódulo de Arancio, que se van a encontrar en la aorta. ¿Qué? Borde libre, ¿ok? Válvula de Arancio, válvula de Morgagni. Ostiumundibuli, septo marginal, ¿no? Características. Listo. ¿Encontramos algo más de relevancia en el ventrículo izquierdo? No. ¿Es más grueso? Sí. Nos ayuda para bombear y que salga la sangre por la aorta como tal, ¿no? Ya, acá. Este orificio va a salir por acá. Aorta ascendente, callado de la aorta, tronco brachiocefálico, arteria subclaviar derecha, arteria carotídea común derecho, tenemos la arteria carotídea común izquierdo, arteria subclaviar izquierda. Este callado de la aorta va a estar a nivel de T4, ¿ok? De T4 va a bajar y se le considera aorta descendente. La aorta descendente se va a dividir en dos porciones, una aorta torácica y una aorta abdominal. Esto va a estar dividido por el diafragma a nivel de T12. ¿Okay? A nivel de T12 nos divide. Y se va a dividir en arteria ilíaca interna, arteria ilíaca común derecha e izquierda común. ¿Okay? Y esto para que es irrigación de abdomen, anato 2. Esto no tengo que preguntar. Si ustedes leen aorta, les va a dar directamente esto, ¿no? Están tocando tronco ciliaco, arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, testiculares, todo lo que es histórico. Eso no. De acá para arriba sí. Listo, ¿no? Aurícula derecha. Rápido, aurícula derecha. ¿Cuántas paredes va a tener la aurícula derecha? 6 paredes. ¿No? Vamos a ver rápido una pared superior. La pared superior de la aurícula derecha, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La vena cava superior. Ahí va a desembocar, ¿no? Vena cava superior. Esta vena cava superior va a ser avalvular. No va a tener una válvula, por si acaso. La vena cava superior. Ok. Tengo la pared inferior. En la pared inferior, ¿qué es lo que voy a encontrar? La vena cava inferior, ¿no? Vena cava inferior. ¿Qué más voy a encontrar acá? Esta vena cava inferior tendrá una válvula, si se le conoce la válvula de Eustaquio, ¿no? La válvula de Eustaquio. Ok, ¿qué más voy a encontrar ahí? La vara del seno coronario, la desembocadura del seno coronario. Esto va a tener otra válvula, sí, se le conoce como la válvula de Tevesio. La válvula de Tevesio como tal, ¿no? Listo. Tenemos pared lateral. La pared lateral de la aurícula derecha, ¿qué es lo que voy a encontrar? Músculos de segundo y tercer orden, pero en las aurículas se le conoce como músculos pectíneos. Pectíneos. Ok, ¿qué más voy a tener? La pared medial. La pared medial como tal, ¿qué es lo que voy a encontrar? Lo mismo, foso oval y el anillo de Gleason, ¿no? Pared medial, ya lo hemos llevado en esta línea. ¿Qué pared nos falta? Pared posterior. La pared posterior, pues vamos a verlo acá, voy a encontrar una cresta, que es la cresta terminal. Esta cresta terminal es nada más el reflejo de la cresta terminal de His de la cara externa, por si acaso. ¿Okay? ¿Qué más voy a encontrar en la pared posterior? El marcapaso del corazón, el nódulo sinusal, ¿no? El nódulo sinusal. La pared anterior, ¿qué voy a encontrar?
Ahí voy a encontrar recién la válvula válvula tricúspide. ¿Ok? Listo. Esto es la aurícula derecha como tal, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cara superior va a desembocar la vena cava superior, que es avalvular, no tiene una válvula. Cara inferior va a desembocar la vena cava inferior, recogiendo la sangre poco oxigenada de miembros inferiores y abdomen como tal. Es valvular. Vamos a encontrar la válvula de Eustaquio. También va a desembocar otro del seno coronario, que va a tener una válvula que es la válvula de Devecio, ¿no? La cara anterior encontramos la válvula de tricúspide como tal. ¿Sí? La cara medial encuentro la fosa oval y el anillo de Nielsen. La cara lateral encuentro trabéculas de segundo y tercer orden, que se le considera músculos pectorales, ¿no? Ahora, ¿dónde está el triángulo de Koch? Por ejemplo, acá miren, desembocadura vena cava superior, desembocadura vena cava inferior, seno venoso coronario, ¿no? ¿Dónde estará el triángulo de Koch? Esto era claro. El triángulo de Koch, no lo voy a escribir ya, por factor de tiempo, va a estar delimitado por la válvula septal de la tricúspide. También va a estar delimitado por la válvula de Devecio y va a estar delimitado por el tendón de Todaro. El tendón de Todaro va a comenzar desde el limbo de la fosa oval o del anillo de Nielsen hasta la válvula de Eustaquio. ¿Qué es la función de este triángulo de Koch? ¿Cuál es la función? Este puntito amarillo. Ahí se va a encontrar el nódulo auriculoventricular. ¿Okay? Ahí se encuentra el nódulo auriculoventricular, que es conocido como el nódulo de Ashok-Tawara como tal, ¿no? Entonces me van a manejar con esos nombres, Ashok-Tawara. ¿Ok? Ashok-Tawara. Ok. Ashok-Tawara. Aurícula izquierda. Silencio, están grabando. Coach. De coach. 2 minutos tengo. Por favor. Aurícula izquierda como tal. La aurícula izquierda, lo único importante, tiene las mismas 6 paredes, pero solamente en la cara posterior es donde van a desembocar las venas pulmonares como tal, ¿ok? Las venas pulmonares. Acá, ya, sistema de conducción para la exposición, ¿ya? El nódulo sinusal, que es conocido como el marcapaso, tiene el nombre de Keith-Planck, ¿ok? Es el nódulo de Keith-Planck. Va a descender mediante asas o fascículos mediante 3, uno medio, anterior y posterior. El anterior se le va a conocer como el fascículo de Bachmann, el medio se le va a conocer como de Wenckebach y el posterior se le va a conocer como Torel, como tal, ¿no? Y hay otro fascículo que va a ir a la aurícula izquierda, que se conoce como el fascículo de Bachmann, igual, ¿no? Ahora va a llegar acá al nódulo auriculoventricular, también conocido como Ashok-Tawara. De acá recién va a conformarse el haz de His. Del haz de His se va a dividir en dos, a ver, rama derecha, rama izquierda de His. Y va a ir por el músculo del miocardio y se va a dividir en las fibras de Purkinje. Pues la función va a contraer el músculo del miocardio, cosa que nos va a producir que los músculos papilares se tensen y puedan jalar las cuerdas tendinosas y se pueda abrir la válvula. ¿Ok? Circulación. De la aurícula derecha llega la vena cava superior, vena cava inferior, sangre poco oxigenada. Se abre la válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se contrae por el sistema de conducción y va a pasar por el cono arterioso, el ostium infundibuli, y va a salir por el tronco pulmonar. Esto derecho e izquierdo. Va a llegar al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, se produce la hematosis, va a volver la sangre oxigenada a la aurícula izquierda mediante las 2 venas, bueno, 4 venas pulmonares, derechas e izquierdas. Llega acá, se abren la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, se vuelve a contraer el ventrículo izquierdo y sale por el callado, por la aorta, ¿no? Aorta ascendente y callado de la aorta, como tal, ¿no? Circulación mayor, circulación menor, sistema de conducción como tal, ¿no? Les debo irrigación.
Mi cabeza. Ya, esto es Está todo, todas ¿no? las caras de decir todos que Es todo, poner la ¿verdad? Lo más importante. Es todo, ¿verdad? Para el sábado o para el viernes. Oh, no, 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 tiene clases.